El título que tenemos el día de hoy es una pregunta sobre lo cual Yamel va a iniciar con las informaciones. Y el título es el siguiente: ¿qué desató la furia contra Hugo Veras y Jochi Gómez? ¿Qué es lo que hay detrás de esta situación? ¿Qué es lo que está cocinándose por debajo que no conocemos? ¿Qué llevó a Hugo Veras a sucumbir ante una situación que él no entendía, que él sabía que algo estaba extraño, y dijo que venga la comisión de ética, que venga la gente de compra y contrataciones y vean eso? Si ustedes aprobaron, está bien. ¿Y qué pasa con Jochi Gómez? Que su empresa accedió, incurrió en la falta grave de apagar el sistema semafórico en República Dominicana por 3 días. ¿Qué es la situación que los llevó a eso? Yamel Castro inicia con este tema del día de hoy. Señores, yo soy fan de poner a la gente en contexto. No me gusta asumir que todo el mundo está actualizado con la información. Por eso ayer yo hacía una retrospectiva de lo que había ocurrido, que sabemos que este es un tema que está desde el 2023, pero hace un par de meses, específicamente desde agosto, finales de agosto, es que este tema ha regresado a la palestra. ¿Por qué? Bueno, porque el 28, 29 y 30 de agosto del mes antes pasado, pues hubo un caos en toda la ciudad porque se apagaron más de 55 intersecciones de semáforos en la ciudad de Santo Domingo y hubo un caos terrible durante esos 3 días. Eso se abrió una investigación de qué había pasado. Milton Morrison, nueva cabeza del Intran, pues dijo que eso fue Transcorp Latam que había hecho ese desastre, y uno de los dueños de Transcorp Latam, Jochi Gómez, dijo que no, que eso fue el Intran. Y de ahí para acá, señores, lo que es el mes de septiembre, ahora en octubre, pues se han desatado una serie de acciones por este tema. El pasado 2 de octubre, es decir, antes de ayer, pues inició una operación contra los implicados en este caso, que el Ministerio Público ha llamado Operación Camaleón. Usted sabe que el Ministerio Público es muy creativo, pero sumamente creativo. Por lo menos, si no le pusieron un nombre de algo marino, yo me imagino que tal vez no es un caso tan tedioso y tan largo como los que ya conocemos, que son de animales marinos y han durado años esperando ser Perdón, juzgados. Yamel, para agregarte una frasecita ahí, siendo creativos, dijeron también hoy en la prensa, el mismo Ministerio Público, que Jochi Gómez se fue en rojo con lo de los semáforos. Sí. Wow, no, yo creo que el Ministerio Público tiene como que enfocarse un poquito y Buscar dejarle los chistes a otra cosa. dicen Buscar por ahí. oficio también decimos aquí en buen dominicano. Pero bueno, esta operación Camaleón, como le ha llamado el Ministerio Público, llevó varios allanamientos y hasta la fecha la detención de 7 personas por presunta corrupción, por este caso del Intran. Ojo, esto no es por los 3 días que mencioné que se apagaron las 55 intersecciones. Esto es por una licitación que se abrió el año pasado para cambiar todo el sistema semafórico de Santo Domingo, y se iban a traer unos semáforos chulos, inteligentes, bonitos, que creo que iban a tirar fotos y van a las placas cuando las personas se van en rojo o cometen una falta, como hay en los países desarrollados. Y eso era, señores, un avance enorme, la verdad, y qué pena que en un país como este, donde uno de nuestros principales temas, problemas, situaciones por resolver es el tema del tráfico, y se supone que abrimos esa licitación para resolver un poco, suavizar esa situación, porque eso es, pues, reducirle el trabajo a los DGCET, porque ya hay una cámara que va a hacer que las personas se porten mejor en el tránsito. En fin, hasta el momento, parte de esos 7 implicados o imputados en este tema está el exdirector del Intran, Hugo Veras, que fue el director del Intran hasta que pidió su licencia en noviembre del año pasado, noviembre 2023, y pidió pues esa licencia hasta el momento, y por supuesto que ya eso quedó en el olvido, y ahora tenemos a Milton Morrison. También está involucrado Jochi Gómez o José Gómez, que es uno de los propietarios, como dije, de la empresa Transcorp Latam, que es la empresa que gana la licitación de cambiar el sistema semafórico de Santo Domingo. Estas 2 personas, junto con otras 5 personas más, pues enfrentan cargos por desfalco, estafa al Estado, falsificación y otros delitos relacionado con esta red de corrupción y de crimen organizado, presuntamente, hasta que
pues sean juzgadas estas personas. Esta operación, como dije, involucró a más de 170 efectivos de la policía y más de 30 fiscales, quienes encontraron supuestamente evidencia que respalda las acusaciones a estas personas. Los cargos están vinculados, como dije, a un contrato fraudulento para poder modernizar el sistema semafórico de Santo Domingo, y también involucra un contrato ilegal con el Ministerio de Defensa, y eso lo hablábamos antes de entrar aquí al aire. ¿Por qué un contrato ilegal con el Ministerio de Defensa? Bueno, porque uno de los imputados en este caso, que es el señor Jochi Gómez, podemos bajar aquí, es también dueño de otra empresa que se llama Aurix SAS, empresa que firmó un contrato con el gobierno en el 2020, 2 meses antes de que el presidente Luis Abinader pues tomara posesión de su primer cuatrenio. Es decir, Jochi Gómez, propietario de Aurix SA, firma un contrato con el Ministerio de Defensa de esta empresa para ofrecer servicios de inteligencia, servicios tecnológicos, que él es un empresario, es precisamente de tecnología, y en el gobierno de Danilo pues le aprueban, le dan, como decimos, ese contrato, y también está envuelto en la cola, como decimos aquí. Alba, cuéntanos de los detenidos. Y no solo eso, también, Yamel, agregar a lo que decías, de que Jochi ha estado involucrado en otros temas también de corrupción desde el 2004 y con temas tecnológicos también. Pero el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, PETCA, ha detenido a 7 personas por supuestas irregularidades en un contrato del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, Intran, con la empresa Transcon Latam. Esta empresa fue contratada para modernizar, como ya decía Yamel, gestionar el sistema de control de tráfico y red semafórico del Gran Santo Domingo. O sea, que usted pasaba, se iba en rojo, como pasa todos los días, como vemos que pasa todos los días, los vehículos, los motoristas que son expertos en eso, y le iban a hacer una foto a su placa y le iba a llegar supuestamente donde usted esté. Entre los detenidos se encuentran el exdirector del Intran, Hugo Veras, Jochi Gómez de Transcon Latam, y Samuel Gregorio Vaquero, exdirector de tecnología de el Intran. También fueron arrestados Fran Díaz, Pedro Vinicio Padovani, Juan Francisco Álvarez y Carlos José Peguero Vargas. El Ministerio Público está preparando la solicitud de medida de coerción contra los detenidos, que se presentará en breve. Supuestamente tienen hasta hoy a las 8 de la noche para presentar la acusación ya definitiva y la medida de coerción. Vamos a ver en qué termina esta situación. Así es, un poco fuerte, y bueno, lo que dice compras y contrataciones, Carlos Pimentel, el director general de compras y contrataciones públicas, afirmó que en el juicio relacionado con el presunto escándalo de corrupción en la contratación de Transcon Latam SRL, se revelará toda la verdad, afirma él. Vamos a ver, ¿verdad? Esto él lo dice en respuesta a críticas sobre la capacidad de su institución para detectar irregularidades en el proceso. Pimentel defendió su gestión y aseguró que están dispuestos a defender sus actuaciones en los tribunales. El funcionario destacó que Transcon Latam enfrenta un proceso de inhabilitación permanente y subrayó que la investigación está bajo la jurisdicción de la Procuraduría General de la República. Hasta ahora se han detenido a 7 personas, incluido el ex director del Intran, ¿verdad? Hugo Veras. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes del momento en que lo trasladaron ayer a la cárcel, ¿verdad?, de Ciudad Nueva, donde está ahí el tribunal. Y todo esto, obviamente, por irregularidades en el contrato para modernizar y gestionar la red semafórica del Gran Santo Domingo. Y lo cierto es que Intran es el génesis de todo esto.
el Ministerio Público ha revelado que el presunto entramado de corrupción en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, comenzó en 2017, dicen ellos, involucrando el sistema de semáforos y videovigilancia en el Gran Santo Domingo. 7 personas han sido detenidas, como ya han apuntado, ¿verdad?, las chicas, incluyendo al empresario José Jochi Gómez y el exdirector del Intran, Hugo Veras, en el marco de la operación Camaleón. La orden de arresto detalla cómo Gómez, supuestamente, ¿verdad?, fue favorecido con varios contratos estatales, destacando un acuerdo ilegal entre su empresa Aurix SAS y el Ministerio de Defensa. Se alega que en 2022 Gómez usurpó la identidad de un alemán para sustraer Transcorlatam SRL en la República Dominicana, un proceso que comenzó después de su colaboración con Veras. El proyecto de modernización del sistema de tráfico estaba presupuestado en 104 millones, pero se incrementó sin justificación alguna a 1.200 millones. Además, se alteraron los requisitos de la licitación para favorecer a Transcorp, que no cumplía con las condiciones necesarias para ganar el proceso, ¿verdad? La investigación también señala la falsificación de documentos y denuncias de apropiación indebida de información técnica. Finalmente, se menciona que las cámaras destinadas a la vigilancia estaban siendo utilizadas en un esquema de espionaje y extorsión, representando una grave violación a la seguridad pública. Todo esto, el Ministerio Público, que lo tiene verdad en su acusación, pues va a tener que demostrarlo con pruebas en los tribunales ahora, para poder entonces que el juez o la jueza que esté a cargo pueda tomar, ¿verdad?, una medida y darle a cada quien lo que se merece. Porque muchas veces pasa que se pone en una acusación, se dice, no, lo acusamos por esto, acusamos por lo otro, pero muchas veces no hay las pruebas suficientes. Y lamentablemente el caso queda en un limbo, y al final las personas terminan siendo liberadas simple y llanamente. Entonces, ellos tendrán sus pruebas y si no las tienen, pues tienen que buscarlas para que el proceso, ¿verdad?, pueda continuar. Tienen que tener alguna prueba, porque en los tribunales esa es la manera de cómo se habla, es con pruebas. Y si no hay pruebas, lamentablemente también en nuestra sociedad, ¿verdad?, estas personas que terminan muchas veces, no hay pruebas como tal, ¿verdad?, pero frente a la sociedad ya quedan como culpables, aunque se desestime el caso muchas veces. Vamos a ver cómo termina todo. Lo cierto es que también, como se dio el proceso de allanamiento, me parece que a las autoridades se les fue la mano. Por lo menos, en el caso en particular, me refiero al de Hugo Veras, creo que fue muy exagerado, porque estamos hablando de una persona que todos los días está en un programa de radio, o sea, estamos hablando diario. Sobre todo, la persona que es, no creo que se vaya a sustraer de un proceso como tal, ni se vaya a desaparecer, porque estamos hablando de alguien que tiene familia, que tiene un arraigo muy grande, que no va a tomar una decisión quizás de desaparecerse. Pero él tenía no un año creo en su casa. Y con el Nicolás, tiempo que obviamente tenía, que no. por demás, Eso quería exacto, comentar. tenía un año que había tomado la licencia, ¿verdad? Y ya Y que había dijo, cesado sus voy a tomar funciones. licencia y ustedes investiguen. Exacto. Imagino que tenían toda la O disposición. sea que él estuvo dispuesto a colaborar. Entonces fue atropellante la forma de cómo hicieron este allanamiento en su casa, porque
Sobre todo se dice que uno de los oficiales que estaba ahí apuntó con un arma a su hijo. O sea, es algo inhumano de lo que se está hablando, independientemente de lo que haya hecho Hugo, si lo hizo o no lo hizo, porque obviamente si lo hizo y si hay pruebas, obviamente la ley, todo el peso de la ley debe caerle, pero las formas hay que guardarlas, porque independientemente estamos hablando de una familia, no estamos hablando solamente de Hugo, estamos hablando de niños, ¿verdad? Que al final yo me imagino que estos niños ahora mismo habrá que quizás intervenirlos psicológicamente, ¿verdad? Para que puedan superar esta imagen que el Ministerio Público acaba de impregnarle en su mente. Sí. Entonces, qué Nicolás, pena de verdad que haya sido de esa forma. Hay una frase, Nicolás, que dice el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, que es la siguiente: se revelará toda la verdad. Sí. Hay que ver cuánto es toda la verdad, hay que ver qué es lo que se oculta detrás de estas informaciones, de este entramado, de esta situación de negocio turbio que allí ocurrió. ¿Por qué se le fuerza a Hugo Veras a firmar este contrato? Tal vez una parte de inexperiencia, porque Hugo viene de la comunicación, del empresariado privado, no viene de ese aspecto político tan voraz que se tiene en las instituciones públicas, no entiende tal vez el entramado de corrupción que hay en toda la sociedad dominicana, y eso incluye al gobierno. Eso es lamentable, incluye a las instituciones. Y Hugo, a nuestro parecer, no por ningún tipo, no conocemos a Hugo personalmente, sabemos que es un comunicador que es colega y tenemos cierta afinidad por eso, y también por la sinceridad, que aunque muchos hombres lo han criticado porque se ha rajado a llorar cada vez que tienen que comunicarse sobre esta situación, nosotros desde el aspecto humano entendemos que es un hombre, un padre de familia, un emprendedor dominicano que se ha visto involucrado en una situación peligrosa, engorrosa, como estar metido en un gobierno dominicano. Señores, estar en un gobierno en el país nuestro no es nada fácil. No es fácil porque lo que se efectúa a nivel de negocios y negocios son dos cosas diferentes. El negocio, que tiene que ver con una licitación legal que se hace, que participan los implicados y alguien se elige, bien. Pero cuando aquí hay negocios que tienen que ver como estos, son grandes negocios. A eso son nosotros a los que me refiero. Donde más de 1.000 millones de pesos se ven en la mesa negociando. 1.300 y pico de millones. Este tipo de concesiones se dan a gente que obviamente tiene una conexión interna en el lugar. Esa gente de ESC, ¿te acuerdas de Yamel? ESC Group, que fue quien denunció este escándalo cuando se abrió todo, la caja de Pandora, que dijo, pero ¿por qué a mí me quitan la oportunidad de participar para dárselo a una empresa que recién se creó en 2022? Esa empresa Latam, Transcor Latam, que vimos también como vino gente de la empresa oficial de fuera, internacional, a decir que no, que ese Transcor Latam de aquí no tiene nada que ver con ellos, es el tipo de situaciones mafiosas turbias que podemos ver en República Dominicana. Y que Hugo Veras haya caído en ese esquema, me acuerda mucho a la frase de un político dominicano que dijo, estuve en el lodo, pero no me ensucié, no me salpiqué. Aparentemente Hugo estuvo en ese lodazal y se ensució. Está preso ahora de manera deshonrosa, vergonzosa, frente a su familia, que no era necesario ese aparataje, todos estamos de acuerdo con eso, y eso está pasando con Hugo Veras ahora. Y cuando se dice aquí, cuando dice Carlos Pimentel que se sabrá, se revelará toda la verdad, nos preguntamos nuevamente cuánto es toda la verdad, quiénes están realmente implicados, cuál fue el favor, la mancuerna política que estaba detrás para forzar a que Hugo Veras firmase ese contrato, a que la gente que estaba detrás ahí en el Intran firmase ese contrato con Transcor Latam, que firmaron un contrato de 1.000 y tantos de millones de pesos de manera obligatoria. Porque es así. Hay una línea política que vino detrás de eso, una línea de poder que dijo, eso hay que firmarlo y hay que hacerlo. Esto es lamentable que estemos conversando esto, es lamentable que la seguridad nacional esté también en riesgo, que tengamos nuestra intimidad, que tengamos nuestra privacidad en manos de gentes que no tienen, según se ha demostrado, los escrúpulos para hacer la cosa correctamente, en gente que han tenido ya eventos judiciales
de gente que les ha denunciado porque han invadido su privacidad, de gente que están aún en la duda de si tuvieron que ver con un fraude electoral que dio como perdedor a Leonel Fernández y como ganador a Gonzalo esa vez en esas elecciones internas que se hicieron, o cualquier tipo de comicio electoral que se haga que tenga una infiltración y una especie de hackeo. Esa gente que está ligado y presunto de eso son las personas que estamos indilgándoles contratos de miles de millones de pesos. Todo eso hay que revisarlo. Y por último, en mis 2 centavos, como digo, cuando dice el director de compras y contrataciones que se revelará toda la verdad, se va a revelar por qué se asumió ese contrato, aunque se dijo que no cumplía con los requerimientos. Se va a revelar quiénes son los beneficiarios que están detrás de Transcorp Latam, aparte de Jochi Gómez. Se va a revelar cuál es la seguridad, cuál es la especie de conexión que tiene su padre, que tiene la conexión de su padre con gente del PRD, con gente de Hipólito. Se va a revelar todo eso. Nosotros como audiencia, como comunicadores, exigimos la verdad y que esta promesa que hace Pimentel de que se revelará toda la verdad sea una promesa cierta, y estamos en espera de eso. Iban a agregar a esas preguntas. Okay. Quería cerrar la idea de lo que ahorita estaba diciendo con algo que está publicado en el Diario Libre que me pareció muy interesante. Es sobre, bueno, el espía, la sección que tienen ellos. Dice, Hugo Veras es tan y tan peligroso que a las 10 de la noche estaba peligrosamente jugando con su niño y con su familia. O sea, el tipo es tan peligroso que él estaba jugando. Andaba escondido, tan clandestino, que todos los días hacía un programa de radio y antier en la mañana fue a un tal show. O sea, pacífico como es, había que encañonarlo con un arma larga para cortarle las alas frente a un hijo de pocos años. ¿Estado de Derecho? Hace la pregunta. Dice, no, hombre, todo esto que estamos contando fue en Haití. Eso no ha pasado aquí en República Dominicana. Wow. Es muy fuerte porque inclusive estamos hablando de que Jochi Gómez, que es una persona que quizás puede ser un poquito más difícil de encontrar, digo yo, que Hugo Veras. Tú llamas a Mike Pompeo y lo consigue. Exacto. Y tiene quizá la posibilidad más de desaparecer. Fue citado a la PEPCA. Fue citado, lo llamaron a la PEPCA. Duró 4 horas en un interrogatorio, entonces después lo apresaron. Pero a Hugo Veras había que irlo a buscar a su casa, porque él andaba escondido. O sea, un tipo que todos los días a las 10 de la mañana hacía un programa de radio, claro, que iba al mismo sitio y que hace un año había puesto una licencia. Bueno, parte de la información que ha salido que de verdad, señores, me preocupa muchísimo, es que primero la abogada de Hugo Veras, Laura Acosta, dijo que a ella no le entregaron la orden de arresto, que se supone que eso es parte del protocolo cuando tú haces un allanamiento, cuando las autoridades van a una casa y se llevan a una persona, eso es como lo mínimo. Ayer tuvimos a un ex procurador, a Domínguez Brito, que estuvo aquí con nosotros y dio una explicación de por qué él como procurador jamás hubiera dejado que un abogado estuviera presente o cerca de su cliente en un momento de un allanamiento. Y nos pareció lógica su respuesta. Hasta ahí eso yo lo compro. Sí, pero una cosa es lo que él piense de lo que la lógica le indica, y otra cosa es la Constitución. Sí, no puede violar la Constitución. No estamos hablando de entregar o no la orden de arresto, eso hay que hacerlo. Sí, pero a ella le impidieron inclusive poder verlo. Eso está bien, porque eso no está en la Constitución, a eso me refiero. Y él decía y da la explicación de por qué él como procurador tampoco lo hubiera permitido, pero hasta ahí yo lo encuentro bien. Ok, ahora, que Laura Costa diga que un agente de la policía apuntó al hijo de Hugo Veras con 9 años de edad, que lo apuntó en el momento del allanamiento, eso es una aberración. Sí. Esos son otros 500, como decimos aquí. Y yo quisiera, señores, hacer una cronología de lo que ha ocurrido con los 2 personajes principales de este caso, Operación Camaleón, como le ha llamado el Ministerio Público, que son Hugo Veras
y Jochi Gómez. No tengo nada personal con ninguno de los dos, pero simplemente voy a compartir las informaciones. Miren, por un lado tenemos a Jochi Gómez, que ha estado vinculado, como decía Alba, en varios casos diferentes, como que su nombre ha sonado en los últimos tiempos. Miren, y voy de atrás hacia adelante. En el 2004, Jochi Gómez estuvo sonando por una de sus empresas de aquel entonces que se llamaba De Color, donde esa empresa fue beneficiada con un contrato cuestionable que emitía licencias de conducir, y esto fue denunciado en ese momento en el 2004. Pero eso se quedó ahí. Más adelante, 8 años más tarde, Jochi Gómez vuelve a sonar con un escándalo cuando él fue investigado por supuestamente haber hackeado 44 correos electrónicos de empresarios y funcionarios del gobierno de ese entonces, incluyendo de esos correos, ojo aquí, la primera dama de ese entonces, que era doña Margarita Cedeño de Fernández, que era de Fernández en ese entonces. Entonces, en ese momento, varias personas, varias propiedades fueron allanadas, incluyendo las oficinas del padre de Jochi Gómez, el periodista Guillermo Gómez. Después, más tarde, en el 2019, vuelve a sonar Jochi Gómez en la palestra pública porque el equipo del expresidente Leonel Fernández lo mencionó como parte de un grupo de personas que hicieron un supuesto fraude en los equipos del voto automatizado en las primarias simultáneas del Partido de la Liberación Dominicana y también del Partido Revolucionario Moderno. Específicamente hablamos del 6 de octubre del 2019. Y todavía no era suficiente. En el 2020, otra vez, sale Jochi Gómez porque salió en un trabajo de investigación que realizó la periodista Nuria Piera, donde salió a reducir la compra de termómetros del Ministerio de Defensa, una licitación que más adelante fue suspendida. Hablábamos al inicio, podemos bajar aquí, que desde el 2020, 2 meses antes de que el presidente Luis Abinader tomara posesión, si no me equivoco, fue junio o julio, desde ese entonces es que Jochi Gómez tiene con Aurix SAS un contrato para ofrecer sus servicios de esa empresa al Ministerio de Defensa. Pues desde el 2020 que él tiene ese contrato, o tenía, porque ya el contrato se canceló hace unos días, pues eso sonó en el 2020 y 4 años y pico más tarde todavía él tenía su contrato bien. Eso fue por lo que pasó ahora, que se canceló ese contrato. No se había ejecutado. Que no se había ejecutado. Sin embargo, señores, ustedes escucharon lo que acabo de decir, ¿verdad? Este personaje lo cita a la Procuraduría y le dice, ven, a las 3 de la tarde tienes un interrogatorio, una cita aquí con nosotros. Él va, como decía Colombia ayer, ensacado, con su corbata, peinadito. Y bueno, luego de las preguntas, lo dejan detenido. Por otro lado, tenemos un contraste enorme. Tenemos una persona que ni siquiera es política, que por X o Y decidió aceptar ser director del Intrant. Una persona que no ha tenido una conducta, yo diría que intachable hasta el momento. Ahora. Ayer nos dijeron que cuando él estaba en el PRD dejó a 37 o 27 regidores enganchados, como decían en buen dominicano, porque se cambió del PRD al PRM, pero eso no es un delito. porque él estaba... Usted tiene derecho a cambiarse al partido que usted quiera. Eso es lo único que yo creo que se le puede... Permíteme aportarte ahí. Él estaba aspirando a la alcaldía del Distrito Nacional. Por el PRD. Por el PRD, exacto. Y poquitos días antes de las elecciones, mucha gente quedó disgustada con esto. Y eso tú lo puedes... Y se entiende en cierto modo porque es un compromiso. Y mucha gente depositó su confianza. Y eso tú lo puedes decir y te puedes quejar. No es una violación, Exacto. no es un delito. Y como lo han hecho muchísimos Exacto. políticos. No. Ahora, Y yo no estoy diciendo que eso está bien. Y Porque hay que destacar que también él en la alcaldía ocupó la posición de, creo que fue secretario general, si no me equivoco. Que el secretario en una alcaldía, estamos hablando que es la segunda persona que está a cargo de la alcaldía. Y pudiéramos decir que hizo un trabajo también decente, hasta que luego salió. Incluso, vuelvo y repito, no estoy diciendo que está bien tú dejar personas esperando, eso es un tema ya de palabra, ¿verdad? De que el otro pueda confiar en tu palabra, pero eso no es ningún delito.
Entonces, este personaje que hace un programa de radio, que hace vida de familia, que tiene hijos menores de edad, que hasta el momento, señores, yo creo que Hugo Veras ha hecho desde el momento que esto empezó a sonar todo lo que él ha tenido que hacer. Él pide su licencia porque tenemos aquí unos funcionarios que se abren unos casos y tienen las agallas, las cachazas de quedarse en el poder y no pedir licencia. Él pide su licencia sin disfrute de sueldo, sale de la posición, incluso contrata una abogada, Laura Costa, en aquel momento, para que lo investigue a él mismo, para que le diga a él qué es lo que él va a hacer, porque él no está entendiendo lo que está pasando, supuestamente según lo que él dijo en la entrevista en El Sol de la Mañana. Pero a ese mismo personaje van y le allanan su casa en la noche para hacer un show delante de sus hijos, para traumatizar a sus hijos de por vida. Unos niños que hay que intervenirlo ya. Ayer había que intervenir a esos niños y se lo llevan en camisilla. O sea, Hugo Veras llega en camisilla con manguitas al Palacio de Justicia, porque aparentemente usted se puede imaginar que si él salió de su casa así, es porque ya usted sabe cómo fue que sucedió todo ahí adentro, que a él no le dio chance ni siquiera de ponerse una camisa. Entonces, hay que ver este tipo de cosas. Colombia decía ayer que estos son gustos particulares de Camacho y de Jenny Berenice. Si eso es así, señores, hay que revisarnos, porque de verdad, yo ayer hablaba con personas cercanas y Dios que libre a uno, si a uno le pasara algo como eso, yo creo que tú como dominicano te sentirías asqueado de tu patria y te quisieras ir del país, porque es como que tu país te paga de una manera que es inconcebible. Sí, sí. O sea, qué pena, y yo estoy tomando un riesgo por presentar mi posición o mi opinión en una etapa muy prematura de este caso, porque ahora es que supuestamente se va a empezar a investigar, pero aún Hugo Veras y Jochi Gómez fuesen realmente culpables de lo que se les está imputando, creo que esa no es la forma de hacerlo. Mira, yo en mi caso me hago una pregunta, y es ¿qué pasó con los mecanismos de control que no pertenecen a la institución, como la Contraloría y compras y contrataciones públicas? Ellos también deberían dar una explicación de qué pasó con estos filtros, porque cuando es una institución del Estado, estas instituciones se vinculan cuando hay una compra, y más una compra como esta de tantos millones. Es importante que se aclare hasta dónde compras y contrataciones públicas tenía que llegar para que ese contrato se consumiera. Porque nosotros estamos aquí hablando de Hugo, hablando de Jochi, pero también nosotros necesitamos una explicación de compras y contrataciones públicas y de la Contraloría también. Los peritos, ¿qué hacen los peritos? Los peritos son los que evalúan, pero los peritos son parte de compras y contrataciones públicas. Es un tema muy sensible. Yamel decía que es muy temprano para uno emitir juicio, y de mi parte también lo digo, no me gustaría emitir un juicio, porque hemos visto otros casos con este show mediático que señalamos, y al fin y al cabo, ¿dónde están esas personas? Sueltas en su casa porque todavía no tienen un juicio, o un juez dijo que ellos no son culpables. ¿Y usted sabe con qué se quedan? Con el juicio de nosotros como periodistas, como medios de comunicación, y de la ciudadanía que no confía en esa persona porque ya se le hizo un juicio, un juicio social, un juicio de la sociedad. Como mencionaba, este tema es muy sensible. Las informaciones que hemos recibido son de las personas interesadas. Hugo dio su opinión, dio informaciones. Jochi también dio informaciones. El Ministerio Público también ha dado informaciones. Es más, el director de compras y contrataciones públicas también dio informaciones. O sea que todavía es un poco temprano para nosotros decir o emitir un juicio, y como dicen las leyes, que hasta que no se diga lo contrario, usted sigue siendo inocente. A nosotros nos queda seguir dando las informaciones para que usted
sepa cómo va este tema de compras y contrataciones públicas, pero nos gustaría que nos mantengan informados también, como así el Ministerio Público se publicó lo que hicieron con Hugo Veras, también que nos digan qué fue lo que pasó, pero con detalles, qué hizo compras y contrataciones públicas para que este contrato se llevara a cabo a su totalidad, por qué salió después que se firmó ese contrato, por qué vino a relucir que ese contrato tenía irregularidades, por qué después que se firmó, si hay una persona, hay mecanismos de control que antes de que un contrato se lleve a cabo, hay que pasar por varios filtros. Entonces, ¿por qué después que se firmó no dimos cuenta de este error? Entonces, nosotros nos hacemos muchas preguntas que espero, ¿verdad?, que más adelante sean respondidas, porque, como decía anteriormente, hay muchos casos que nosotros omitimos un juicio y todavía las respuestas que nosotros no hemos hecho todavía no están respondidas. Así es, miren, sobre todo esto, nosotros debemos aprender algunas cosas como sociedad. Hay varias situaciones que el gobierno dominicano, que la gente que debe estar preparada y formarse, nos hemos hecho la pregunta de una carrera que se llama, una especialidad que tiene que ver con administración pública. La gente que se va a comprometer a servir a una nación en términos de administración pública tiene que formarse, prepararse y capacitarse. Ahora, ¿a qué hemos llegado nosotros? Y esto es una tendencia mundial, señores. En Estados Unidos tuvimos un presidente que era empresario empírico, que heredó un emporio de su padre y que se hizo famoso narrando y haciendo show mediático en la lucha norteamericana. Hablo de Donald Trump. Tenemos entes como Milley, que es un economista estridente, que se convierte en presidente. Pero por lo regular, digamos que sí, vamos a aceptar que los presidentes que sean figuras, que tengan un perfil alto así, y que puedan ser los gobernantes. Pero la gente que está supuesta a tomar control de administración pública debe estar preparado y capacitado. Pero no, tenemos la tendencia de agarrar figuras aquí. Miren, fulano es popular, tráigalo, éntralo. Métalo al partido que tiene popularidad y tal vez tiene gente que le apoye y dónde conseguir dinero. Hemos llegado a eso. Tenemos una plétora de políticos que han salido de un espacio que no es el de ellos. El caso de Hugo, que es lamentable, que es un comunicador y que a mucha gente lo que más le duele es que Hugo lleva el apellido Veras. Sabemos nosotros, una figura iconoclástica que aquí representó la seriedad y la pulcritud. Y tenía la gran ventaja de que Freddy te hacía un sketch de comedia, se quitaba ese traje, se sentaba en otra mesa y le daba un latigazo al gobierno de turno. Y le ofrecieron vicepresidencia y de todo dijo que no, porque se resistió a la corrupción exhaustiva, completa del gobierno dominicano, del poder dominicano. No accedió, pero su sobrino accede. Y esto pasa porque los partidos políticos han entendido que buscando figuras potables, estridentes, comunicadores y gente que tenga capacidad de comunicar y atraer gente, ahora hasta por seguidores en las redes está buscando candidatos, ese nivel de cosas están pasando. Ahora, un país de verdad debería tener la capacidad de tener gente que aspire a posiciones, que tenga un conocimiento de administración pública, de que no le arme un contrato y que tenga que decir, bueno, háblate con la gente que tiene que ver con auditoría, con compras y contrataciones para que ellos decidan cómo es, porque yo no sé de eso. O sea, si Hugo hubiese tenido, o en su persona, o en los asistentes de confianza de la gente, alguien que le diga, mire, eso no está bien, y no puede pasar aunque te lo digan, hubiese sido diferente. Si hubiésemos tenido a una gente en medio ambiente, cuando ocurrió la cosa del pastorcito, que le quitó la vida a una figura importante de la política dominicana, es por el tema de administración y el tema de seguimiento serio de los protocolos de cómo se administra una institución pública. Pero aquí no estamos por ahí. Esto es lamentable, esta noticia, es lamentable que la seguridad de los ciudadanos, que nuestras identidades estén en las manos de una persona que ahora está en la justicia y está presa. Porque ¿dónde están los registros de nuestra licencia de conducir si la empresa que estaba proveyendo el servicio está en esta situación? ¿Dónde va a estar la seguridad o podía estar la seguridad de que quien te iba a emitir una contravención porque te fuiste a un semáforo rojo, ese sistema de cámara y semafórico iba a estar sobre la mano de una gente que está en tela de juicio? No decimos que sea culpable,
pero muchas cosas turbias hay allí ocurriendo. Pero sobre todo esto y lo que está pasando con Hugo, lo que está pasando con Jochi Gómez, la doctora Alexandra Iches de esa plataforma ha hecho un contenido muy interesante sobre el análisis psiquiátrico de estos perfiles y que ella puede ver desde su punto de vista profesional de lo que es Jochi Gómez, de lo que es Hugo Veras. A todo esto está en el canal de YouTube de Al Tanto TV, Melvin, corrígeme si es así. En el canal de YouTube, ahí lo tenemos de Una Nueva Mañana, está ese contenido que ha producido la plataforma con la doctora Alexandra Iches. Así está, dice doctora Iches, no maten a mi papá, así está titulado. Es sobre ese episodio tan deplorable que ocurrió en ese apresamiento que se le hace al comunicador Hugo Veras. Les recomendamos altamente este contenido en el canal de Una Nueva Mañana. La gente inmediatamente se acaba este programa, den clic a eso para que vayan y vean ese contenido que está muy bien producido para ustedes. Sobre estas cuestiones, aprovechen, suscríbanse, los que no están suscritos ahí, dejen sus comentarios. Y este tipo de situaciones nosotros entendemos que son importantes que se debatan. El aspecto psicológico, psiquiátrico de cómo se ve afectado un niño, una familia que le entran a su casa de esa forma y sobre todo, como decía Yamel, a ese perfil, a esa persona que entendíamos nosotros que no tienen ninguna capacidad o posibilidad de intentar huir y le hacen esto con sus familias. Sí, y además, Iván, yo creo que este tipo de casos, yo creo que hay mucha gente que quiere aspirar a la política. Y yo creo que tenemos que pensarlo bien. Yo ayer, a modo de chanza, le decía a Colombia, no, mira, cuando Vargavila te diga, Colombia, máxima presidenta, vicepresidenta, que Vargavila tiene como un deseo, como no tan oculto, de que Colombia, y lo dice a modo de relajo, de que Colombia ocupe posiciones, pues, señores, miren, hay que pensarlo. Porque ayer me decía mi papá, tú sabes lo bueno que es tú sentarte y comerte un arroz blanco tranquilo, sin problema, tú vives tranquilo, sin que nadie te está juzgando, cayéndote atrás. No, hay que pensar entrar en la política en este país. Tenemos nuestra primera llamada del día de hoy. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenos días, jóvenes hermosos, bendiciones para todos. Buen día. El análisis que tú hacías, Yanel, sí. Da miedo realmente. Aspirar por más buenas intenciones que tú tengas. Ay, sí. De ayudar a tu país, de cambiar las cosas por nuestros hijos. Da miedo aspirar a un cargo. Es triste la situación, no por la figura pública que sea Hugo Veras. Yo me decía mientras veía la acción, que no vengan a nosotros, a los de abajo, que vengan y tomen a tu esposo, a un hijo. Te lo estoy diciendo en este momento con lágrimas en mis ojos. Es triste ver a dónde ha llegado nuestro país. Show mediáticos, son show mediáticos, corazón, porque vemos el caso de Odebrecht en que terminó, vemos el caso de Antipulpo, que no sé cuántos años tenemos con los tentáculos del pulpo, y lo que vemos sacando a esas personas libres. Entonces, ¿para qué este otro show mediático? ¿Cuál es la pantalla del gobierno ahora? Este gobierno nos ofreció un cambio, pero creo que lo que estamos viendo, los ciudadanos que no estamos ciegos, porque es justo que el gobierno sepa que hay ciudadanos que no estamos ciegos y que estamos viendo que la situación cada día está peor, más humillación contra la masa pobre, tapándonos con todo esto parataje, lo que viene con la reforma fiscal. Yo quiero que el gobierno sepa que hay dominicanos que estamos pendientes a toda esa situación. Así es. Y a los dominicanos que votaron por el cambio, que se autoanalicen en estos 4 años. Así ¿Qué es. tantos cambios estamos teniendo? Una canasta más alta. No podemos salir a la casa. Emma, no podemos estar en la casa, porque ya los delincuentes entran y hacen con nosotros lo que nos da la gana en nuestra casa, que se supone que es el lugar seguro donde estamos con nuestra familia. Así el es. gobierno que sepa que hay gente pensante en este país. Ay, sí. Y que están observando todas esas acciones. Muchas que nos gracias. prometieron un ministerio público independiente, pero es un ministerio que acoge lo que quiere, y cuando se necesita verdaderamente justicia, como el caso de la jovencita Paula, hay que hacer un abarataje en la prensa, entonces ella echa para atrás. Así es, muchas gracias por su llamada, importante llamada a la televidente, muchas gracias, insistimos, esto es importante
que se ponga en la palestra. Ella decía una frase de que el cambio, y este cambio, ¿a dónde es que va? Y ojalá que esta frase no se ponga de moda, pero mucha gente dice que el cambio es en reversa. Mucha gente dice que se ha detenido mucho el tema del crecimiento, la gente no siente la bonanza, la economía. Tenemos llamadita. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Sí, le habla Julio Capellán de New York. Adelante, Julio. Adelante. Sí, algo que me llama la atención con relación al caso. El caso de Orlando Vera fue algo que causó un precedente en este gobierno. Y yo entendía que en ese momento ya los funcionarios de aquí en adelante iban a tener otro comportamiento. Y es lamentable lo que está sucediendo con ese muchacho y todos allá. Pero hay algo también que yo quisiera llamar la atención a los medios. Como pedimos evidencia al Ministerio Público, también sería bueno que cuando hubo un militar que supuestamente apuntó a uno de los niños, hay evidencia de eso. No sé si hay evidencia de eso, porque si no hay evidencia, quiere decir que son efectos. Eso es todo. Sí, muchas gracias por su llamada desde Estados Unidos. Agradecemos nuevamente a la audiencia que nos ve, la diáspora, los dominicanos y gente de otros países que se reportan en sintonía, a la gente que nos ve por YouTube, a la gente que nos ve por Quisqueya TV, a la gente de Teleantilla, Canal 2 y 10, a la gente de Al Tanto TV, Canal 106 de Claro. Agradecemos su sintonía, a la gente que le da piropos a las chicas bellas e inteligentes que tenemos aquí. Gracias a ustedes. Tenemos llamadita. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Muy buenos días, hermano. Le habla Víctor desde Yonki. Adelante, Víctor. Su parecer sobre esto. Un saludo para el panel y Colombia y todos los que están ahí. Gracias. Hermano, yo únicamente quiero decirle que ahorita, no sé, ustedes, uno de los muchachos dijo eso porque es el apellido de Freddy Veragoico. No, la justicia no se tiene que determinar, como yo le he dicho, ni por apellido, ni color, ni raza, ni por dinero, ni pobreza. La justicia tiene que determinarse en repartición iguales para todos los ciudadanos, como los principios de la Biblia. Quien hizo su pecado que lo pague. Porque date cuenta, ellos han matado padre y madre, lo han asesinado la policía y delante de sus hijos y no pasa nada. Entonces, no haga lo mal hecho para que tus hijos no paguen las consecuencias. Entonces, tus hijos sí pueden estar bien alimentados, buenos colegios, bueno con todo, con el botín saqueador del país. No. Allí los políticos se jugan a la semejanza de ellos como si fuera un botín para repartir la justicia, que lo condenen igualito si son culpables. Muchas gracias. Gracias, Víctor, desde Yonkers. Gracias por su llamada. No, definitivamente, nosotros no hemos hablado en contra de eso. O sea, si se determina que son culpables, obviamente tienen que pagar. La ley es la ley y debe ser para todos, sin importar el apellido. Tú sabes algo que me preocupa mucho y es en la parte de Jochi, es que una persona que ha estado involucrado, aunque como dije ahorita, hasta que no se demuestre lo contrario, usted sigue siendo inocente, pero una persona que lo han mencionado en diferentes casos, casos de corrupción, como mencionabas, Yamel, en el 2004, en el 2012, en el 2019, en el 2020, con casos que realmente no son muy claros y darle un contrato, seguir contratándolo en administraciones públicas en casos como eso. Yo creo que debe de haber una sanción para personas, no solamente para él, sino para personas que tengan alguna empresa, algún nexo de y que tengan una empresa y ya se ha mencionado en otros casos que no participen en casos de licitación. Tenemos una llamadita. ¿Con quién tenemos el placer? Ángel Luis del Rosario. Buenos días. Ángel. Sí, le hablo de New York. Adelante. Sí, se voy a hacer un poco breve. Lo que yo he venido observando, escuchando por los diferentes medios, es que en estos dos casos específicamente del señor Hugo Veras y del señor Jochi Gómez, específicamente en el caso de Hugo Veras, siempre he podido escuchar, y yo así lo he asimilado, que a ese señor no se le puede decir ni se le puede acusar de que ha robado, porque está evidente que fue lo que pasó. Él lo pueden acusar y ponerle la cantidad de años que el juez quiera, porque en el caso de él fue una equivocación, como que se descuidó.
al igual que sus asesores. Ahora bien, en el caso de Jochi Gómez, es un caso más grave, Lo que hizo Jochi Gómez en este país, en este país de Estados Unidos y en cualquier país de Europa, no sale de la cárcel. ¿Tú sabes lo que es un funcionario del gobierno amenazar al gobierno y amenazar al país y cumplirlo? Decir, si no me pagan, porque lo que se ve es como que había un pago pendiente retrasado. Y como que amenazó de que si no le pagan, iba a pagar el país. Y así lo hizo, lo cumplió. Es un caso grave. Si los jueces lo quieren mandar para su casa, está bien. Ahora bien, lo que él hizo era para que no saliera de la cárcel. Es para no salir de la cárcel. Bien. Que pase buenos días. Gracias por su llamada. Eso hay que ver. Esto es un tema, el señor tiene un punto de vista, pero hay que ver el tema de investigación. Eso debe esclarecerse. ¿Fue ciertamente Transcor que apagó los semáforos? ¿Fue Intran? Esto estamos en dimes y diretes todavía en acusaciones. Hay informaciones allí que a nivel de juicio deben ser constatadas para que alguna decisión se tome en ese sentido. Pero hay que ver, él habla de lo que Estados Unidos hubiese hecho en este caso. Aquí estaba Blinken con él sentado en un mueble. Tenemos llamadita. ¿Quién nos habla desde dónde? Adelante. Mi hermano, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Recordar rezar antes de salir. El lío no es receta. Adelante, amén. Receta. Hacía tiempo que no llamaba usted, llaméla aquí. No, tú sabes, trabajando, hermano. Adelante. Mira, hermano, este caso de este muchacho es una reflexión para todos, en cualquier área de la profesión, para todos, ¿eh? Sí. Para que nosotros pensemos que los actos que hagamos tienen daños colaterales. Que además no pagamos nosotros. El problema de ese muchacho fue que no tiene poder político, que no viene de la política. Si es otro que tiene poder político, no lo atropellan de la manera que sea. Nadie está justificando lo que hizo. Pero la autoridad debe saber que él tenía familia. Sí. Y que los hijos no tienen la culpa de eso. O sea, aquí para mí le están como no es del partido, como no viene del sector político, como no tiene relaciones primarias, poder político, vamos a darle, porque esa es la realidad, hermano. Entonces yo llamo a todos a que nos revisemos y como decía tu compañera, tú sabes lo tranquilo y lo bien que es tú comerte un arroz con huevo tranquilo, pero hay que pensar en los daños colaterales que nuestros actos hagan. En este país, lamentablemente, el que no tiene poder político y va desde la sociedad civil, como él, a un puesto político, entiende, los políticos entienden que él no se ganó eso, que él no merece eso, que como este tipo viene del sector, con un programa del sector empresarial, a coger un puesto que me toca a mí y le dan en la nuca ahí. Así es. Receta está trayendo sabiduría popular de la política dominicana. Receta, otra cosa que dijeron aquí ayer, que fue que le cayó el karma, Hugo, que esa traición que le hizo el PRD, el karma vino para atrás. No, porque te digo que, Iván, yo no estoy de acuerdo. El karma supuestamente es proporcional. Sí. Y no ha sido proporcional. O sea, si ayer quisieron decir que esto le pasó a Hugo Veras por haber dejado enganchado a los regidores en su momento en el PRD, no hay comparación entre una cosa y otra. Eso no es karma. Eso es que somos, o sea, iba a decir que somos una lacra de país en ese sentido, pero para no ser tan cruel, voy a decir que no nos sabemos manejar en ese aspecto. Yo estaba viendo a Larimar Fiallo, la comunicadora, que dijo, qué día tan triste para ser dominicano, y me uno a ese comentario. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos llama? Mira, a mí eso es tratando de victimizar a una persona que tiene un problema, eso no está correcto. Sí, bueno. Gracias por su llamada. Breve. Parece que él no ha entendido lo que hemos expuesto desde el principio. Por eso, acabamos de decir ahora mismo, o sea, la ley debe ser para todos, independientemente del apellido que usted tenga. Estamos hablando de los atropellos, porque todo en la vida tiene su forma.
hasta para usted exigir un derecho que le corresponde a usted, si usted lo hace de manera desproporcionada, eso hasta pudiera invalidar su reclamo. Entonces, nosotros hemos dicho que la forma de cómo se apresó y se allanó quizás a Goveras estuvo desproporcionada. No estamos diciendo que él sea inocente, porque no lo sabemos. Eso debe determinarlo un tribunal. Y si él es culpable, pues obviamente tiene que caerle todo el peso de la ley. Aquí no se está victimizando a nadie. Ahora, lo que está mal, está mal. Vamos a una pausa y luego volvemos con más de Una Nueva Mañana.